Gonzalo Doñaiturria, profesor de la Universidad Camilo José Cela. Don Gonzalo, estábamos comentando, de hecho, mientras veíamos el vídeo, ¿cuál te gustaba más? ¿La propuesta inicial en la cual rodea el Congreso? Falta grave. Usted publica una fotografía de un policía, automáticamente tiene la condena correspondiente. O lo de ahora que va con matices, en lo cual, oye, rodea el Congreso, si ocasiona perturbaciones graves, y esto, claro, lo va a juzgar el Ramón Sáez Valcárcel, digo, por ejemplo, porque es el del otro día, el ponente de la sentencia sobre la Asamblea Catalana, que toque. Si toca uno que está por la labor, sí. Si toca uno que está por la labor, no. ¿Vamos a estar en esas? Buenas noches, en primer lugar. A mí me preguntas, a mí personalmente, me gustaba más cómo iba el anteproyecto de ley. Hoy se ha aprobado un proyecto de ley, lo lleva a la tramitación parlamentaria. El texto anterior, ¿no? La versión primera. El texto anterior. A mí me gusta la libertad más que a cualquiera, o tanto como a cualquiera. Pero me gusta mucho la frase del poeta Ramón de Campoamor, que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Y yo creo que esa es la base sobre la que hay que... No es un valor absoluto. No lo digo yo, lo dicen muchas sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo. Si nos vamos al derecho comparado, las agresiones, y lo hemos visto en manifestaciones el año pasado, las agresiones a policías, el rodear, yo creo que cuando todos hemos viajado, cómo está la Casa Blanca de vigilada, donde no se puede casi ni parar, en estados absolutamente democráticos, como Estados Unidos, en Francia, la agresión a un miembro de las fuerzas y cuerpos del Estado, por ejemplo, en Estados Unidos, es delito federal. Es delito federal y ahí nadie... Es decir, el texto español con esta ley... En Francia, la agresión a un gendarme lleva un procedimiento de instrucción especial. Es decir... o sea, que en España sigue quedando más suave. Y en España sigue quedando absolutamente más Déjame que te ponga casos concretos. Un rodea al Congreso, como el que se vio, por ejemplo, bueno, directamente el de Cataluña, el que ha tenido la sentencia esta semana, era un asedio, intentaron bloquear la entrada de los diputados. Pongámonos en el caso de que consiguen entrar, pese a ver una barricada, pese a intentarlo todo, pese a escupirles, pese a tal. Si consiguen entrar, ¿el juez consideraría que no se ha perturbado gravemente la actividad? Yo entiendo que ese es el límite en el cual pasa a ser... Es decir, en este momento, el dotar de carácter de infracción leve va acompañado de que no se haya anunciado que se va a proceder a la manifestación. Lo que le dota de carácter grave es que se produzcan hechos violentos. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ese sería un caso en el que sería un hecho violento. Pero, de todas formas, también tendríamos que partir o no perder la perspectiva de que esta nueva ley de seguridad ciudadana lo que se está haciendo es tramitarla a la par que se está modificando el Código Penal. Y yo creo que en esa parte, con buen criterio, sí se mantiene lo que hacía, digamos que el anterior, el anteproyecto de ley. Es decir, sacar lo que son las faltas del Código Penal. Evidentemente, era absurdo que un juzgado de lo penal juzgara faltas por dos insultos entre vecinos, es decir, que podía ese mismo juzgado estar juzgando una estafa con carácter penal de 350.000 euros, es decir, comparemos un poco los hechos juzgados. Entonces, me parece lógico a nivel procesal que se saquen, que se juzguen o que se lleven a cabo por vía administrativa y delitos o situaciones punibles mucho más graves a través del juzgado. Volviendo a lo que tú dices, yo entiendo que en ese caso sí sería una infracción administrativa de carácter grave, con las consecuencias que luego a nivel penal pudiera tener. ¿Y nos podemos encontrar con que, acogiéndose a la literalidad de la norma que parece que va a tener, algún juez dijera, bueno, si han conseguido entrar los diputados y han tenido su sesión, no ha habido una perturbación grave? Es que yo creo que de lo que adolece este proyecto de ley... Lo digo porque como haya ese resquicio, vamos a ver. Ya te adelanto que va a haber un fallo que vaya por ahí. Hay dos cosas que no podemos perder de vista. Y una, me parece que fue hace 3 o 4 días, la vimos en este telediario. Ramón Sáez Valcárcel, ponente de la sentencia. Y es la sentencia del otro día con respecto a cómo se rodeó la sesión del Parlamento catalán en junio del año pasado, me parece que fue. Bien, una sentencia que a todos los que estamos en el mundo del derecho y a los que no, nos ha dejado estupefactos. No la podemos perder de vista. Y no podemos perder de vista, que es lo que me extraña muy mucho de este proyecto de ley, que espero que por parte de quien lo ha propuesto en la tramitación parlamentaria ponga pie en pared y reflexione, es que está llena de términos jurídicos indeterminados. Y por lo tanto, es decir, de indefiniciones. Con lo cual queda decisión ¿Qué ocurre? del juez. Que queda al arbitrio de cualquier juez o de cualquier interpretación o de cualquier abogado que pueda llevarse
el cascabel al gato, por decirlo de alguna forma. Hay otro punto que ha tenido mucha polémica, que es el famoso sobre la utilización, la publicación de imágenes o datos de policías. Esta práctica se está tomando en estos momentos. Van unos manifestantes, sacan una fotografía del policía y la divulgan a través de redes sociales. En unos momentos todo el mundo sabe la cara del antidisturbio y por lo tanto puede tener repercusiones incluso en seguridad personal o familiar. Sin duda, bueno, sin duda. Pasa a considerarse lógicamente una infracción, pero se añade también una frase, dice, si se pone en peligro su seguridad. El anteproyecto dice exactamente, es infracción si se pone en peligro la seguridad personal, las instalaciones o se pone en peligro la operación que se vaya a llevar a cabo. La última parte, hombre, para ese viaje no hacen falta estas alforjas. Ya estaba previsto que, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante la posibilidad de que se pusiera en peligro una infracción, siempre con conocimiento de autorización judicial, podían intervenir. Por lo tanto, sobraba la última matización. Pero claro, si se pone en peligro la seguridad, lógico. ¿Cómo rellenamos de contenido el que se pueda poner en seguridad? Es decir, una vez que ha ocurrido cualquier tipo de agresión contra un policía... Es decir, estamos ante un nuevo concepto. Estaríamos ante un nuevo concepto, es decir, de juzgar a posteriori, es decir, esas vergonzantes imágenes de policías que están defendiendo nuestra libertad, que yo creo que es un concepto que tenemos que tener. Si perdemos el respeto a la autoridad pública que nos defiende, yo creo que acabamos perdiendo el respeto a todo. Con patadas, tiros al suelo, romperles el casco a pedradas. Yo creo que más claro que eso, nada. Bueno, pues está al árbitro ahora de quien lo tenga que decidir. ¿Tiene razón la oposición y el Partido Socialista que están diciendo que esta norma es represiva? Yo le remitiría al año 92 con la ley Corcuera. ¿Era más dura que esta? Bueno, la ley Corcuera, el Tribunal Constitucional, echó por tierra la famosa patada a la puerta, de la que yo no me he llevado las manos a la cabeza. Es decir, yo creo que la articulación lógica no estaba mal. Es cierto que la articulación jurídica era compleja y, sobre todo, es cierto que chocaba con derechos y deberes fundamentales. Evidentemente, lo que pretendía en su momento la ley Corcuera en esa parte era, incluso lo que hemos visto a veces en películas, que ante situaciones de delito flagrante, es decir, tráfico de droga, etcétera... Garantizar la persecución en caliente, que se le llama. Claro, y no perder, por ejemplo, una prueba fundamental, una prueba de cargo que, bien, una parte como fue esa, el Tribunal Constitucional la marcó, pero era bastante más dura que esta. Es decir, las manifestaciones con la ley Corcuera eran mucho más duras que este proyecto de ley. Por lo tanto, la oposición, bueno, pues cuando es blanco, pues tiene que decir negro, y cuando es negro tiene que decir blanco. Yo creo que hay que actuar un poco coherentemente con el pasado de quien ha sido durante 14 años el que ha dirigido la política de este país. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Teníamos por ahí algún